Deuteronomio. En la clase de hoy veremos la introducción. Primero, hablemos del nombre Deuteronomio. El nombre Deuteronomio en griego es Deuteronomion. Deuteronomion. Así es en el idioma griego. Y en inglés, en la Biblia inglés dice Deuteronomy. Deuteronomy. También está la Vulgata, que es la traducción latina del Antiguo Testamento. La versión Vulgata. En la versión Vulgata dice Deuteronomium. 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 En la Biblia hebrea dice Ele Adebarim. Ele Adebarim. Así es, Ele Adebarim. En hebreo, Ele Adebarim significa estas son las palabras y está empleando tal cual la frase de 1:1. Ele Adebarim, esto es, estas son las palabras. En la Biblia hebrea, la primera frase es estas son las palabras, diciendo Ele Adebarim. En el idioma chino es Shin Myon Ki. Shin significa otra vez, repetición. De este modo, Deuteronomio significa segunda ley o la repetición de la ley. En Deuteronomio se repiten las leyes ya mencionadas en Éxodo, Levítico, Números. Obviamente no es una mera repetición, sino que hay reinterpretación y reorganización desde una nueva perspectiva. Además, Deuteronomio trata profundamente aspectos históricos y legales. Por ejemplo, desde el aspecto legal explica detalladamente las leyes, ceremonias y reglamentos que deben guardar el pueblo israelita. Ahora, en la segunda parte de introducción hablemos del autor. El autor, obviamente, es Moisés. Deuteronomio mismo atestigua que Moisés es el autor. 1:1, 29:1, 31:1, versículo 9, versículo 29. De este modo, en Deuteronomio mismo se dice que Moisés es el escritor. En Deuteronomio aparece el nombre de Moisés unas 40 veces. Además, Deuteronomio está relacionado con los libros anteriores, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Por eso está muy conectado histórica y estructuralmente con los libros anteriores. También en el Nuevo Testamento no solo el Señor Jesús, sino también diversos apóstoles mencionan 80 veces que Deuteronomio fue escrito por Moisés. Repetimos, en el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles sostienen como 80 veces que Moisés es el escritor de Deuteronomio. En Deuteronomio se describe vívidamente la vida en Egipto y en el desierto. Por lo tanto, alguien como Moisés podía expresar las experiencias de Egipto y del desierto. Pero en la última parte, el capítulo 34, aparece el relato de la muerte de Moisés. Se considera que el relato de la muerte de Moisés fue escrito por alguien como Josué.
Como tercera parte de la introducción, hablemos sobre el lugar y la fecha en que se escribió Deuteronomio. La fecha se le puede considerar aproximadamente los años 1406 a.C. Año 1406 a.C. Este es el tiempo de 40 años posteriores a la salida de Egipto. Y el lugar donde se escribió es del otro lado del río Jordán. Al finalizar la vida de desierto, habían llegado a la llanura de Moab frente al río Jordán. Por lo tanto, el lugar donde se escribió Deuteronomio es la llanura de Moab. Como cuarto punto de la introducción, pensemos en el propósito del libro. De los 5 libros del Pentateuco, Deuteronomio cumple la función de apéndice. Comparado con los demás libros del Pentateuco, este libro tiene un propósito peculiar. En el momento en que se escribió Deuteronomio, los jóvenes que habían salido de Egipto ya se habían muerto. La generación anterior había muerto por desobedecer. Una nueva generación había nacido en el desierto. Había la necesidad de instruir otra vez la ley al pueblo, a la gente de la nueva generación. Por eso les explica nuevamente sobre la ley y les exhorta a vivir piadosamente y con fe al entrar a la tierra de Canaán. Despierta el entendimiento de la nueva generación, enseñando nuevamente la experiencia del fracaso de la generación anterior por desobedecer y quejar. Y les enseña que en el pasado Dios guió al pueblo israelita y que del mismo modo va a seguir guiando a los israelitas cuando entren a la tierra de Canaán. También dice que Dios cumplirá con seguridad la promesa, el pacto hecho con el pueblo israelita. Deuteronomio fue escrito para exhortar a la nueva generación a guardar bien la ley y la palabra de Dios cuando entren a la tierra de Canaán. Si entran a la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios, y obedecen los mandamientos de Dios, serán prosperados y bendecidos allí. Es para enseñar esta verdad. Como quinta parte de la introducción, hablaremos sobre la característica. La característica de Deuteronomio es que está en forma de sermón. Exhorta amablemente sobre los mandamientos de Dios, en vez de demandar severamente que guardaran los mandamientos de Dios, se ruega con amabilidad. Por eso, en vez de las enseñanzas ritualistas, hay enseñanzas sobre la vida civil y social. No son enseñanzas ceremoniales, no son enseñanzas ritualistas. Son enseñanzas concretas sobre la vida civil y social. Además, Deuteronomio enfatiza aspectos éticos y personales. Además, Moisés se esfuerza por hacerle entender al pueblo el significado y sentido fundamental de la ley. En sexto lugar, hablaremos sobre el contenido. Deuteronomio contiene 3 sermones predicados en la llanura moabita al oriente del río Jordán. Deuteronomio contiene 3 sermones. El primer sermón explica y rememora brevemente los pasados 40 años en el desierto. El segundo sermón tiene una explicación más larga que ocupa la mayor proporción de Deuteronomio. Trata los 10 mandamientos. Luego habla sobre los documentos legales de la ley. Insiste en la observancia de la ley. El tercer sermón contiene las bendiciones y las maldiciones.
Si luego de conquistar la tierra de Canaán guardan la ley ordenada por Dios, recibirían la bendición. Si por el contrario desobedecen los mandamientos de Dios, entraría a la tierra de Canaán, pero serían maldecidos y condenados. Entonces, en séptimo lugar, pensemos sobre la relación entre Deuteronomio y Cristo. En 18:15 Moisés indica que en el futuro Dios levantará a un profeta como él. Levantaría a un profeta como Moisés. Juan 1:14 habla sobre este tema. Es sobre el Jesucristo que habría de venir. Enseña que Jesús vendría al mundo mediante la encarnación. Además, Moisés cumplió las funciones de rey, sacerdote y profeta. Significa que Jesucristo vendría con estos tres oficios. Luego, Moisés habla sobre la roca, la roca. Sobre la roca aparece en 32:4. Aparece en Hebreos 4:15. No solo eso, sino también aparece en 1 Corintios 10:1-4. La roca simboliza a Jesucristo. Además, Jesús nos da la vida. Deuteronomio 32:18. 32:18. Juan 10:10. De este modo nos enseña sobre el ministerio de Jesús y sobre su carácter. En octavo lugar, hablaremos sobre el índice temático. Primer título principal es la introducción, la circunstancia histórica del sermón de Moisés. Primer título principal, la introducción. La circunstancia histórica del sermón de Moisés. 1:1-4. Segundo título principal, el primer sermón de Moisés. Prólogo histórico. 1:5 al capítulo 4:43. Marcha desde el monte Sinaí y la organización judicial. Aparecen los sucesos ocurridos entre Cades Barnea y Moab. Luego aparecen las acciones de los israelitas en Moab. Luego nos habla sobre las ciudades de refugio. Este es el contenido del primer sermón de Moisés. El tercer título principal es el segundo sermón de Moisés, sobre los deberes del pacto. Capítulo 4, versículo 44 hasta el capítulo 26. Aquí aparecen los 10 mandamientos, diversas leyes sobre el diezmo, el año de jubileo, festividades. Además aparecen otros estatutos y reglamentos. Y aparecen leyes sobre los líderes. También se incluye en el segundo sermón leyes sobre la vida social. El cuarto título principal, el tercer sermón de Moisés. Aparecen declaraciones sobre la maldición y la bendición. Capítulos 27 y 28. Quinto título principal, renovación del pacto. Capítulos 29 al 30. En sexto lugar, palabras finales, conclusión. Capítulos 31 al 34. Hasta acá estuvimos viendo la introducción. Continuemos con el capítulo 1 de Deuteronomio. El nombre del capítulo 1 es proclamación. Proclamación.
Primer título principal, Introducción. Versículos 1 al 4. Segundo, promesas de Dios sobre Canaán y sus límites. Versículos 5 al 8. Tercero, establecimiento de líderes del pueblo. Versículos 9 al 15. Cuarto, instrucción sobre el juicio. Versículos 16 al 18. Quinto, los espías y el desánimo. Versículos 19 al 28. Sexto, la exhortación de Moisés y la incredulidad del pueblo. Versículos 29 al 33. Séptimo, declaración del juicio de Dios. Versículos 34 al 39. Octavo, desobediencia y fracaso. Versículos 40 al 46. Empecemos la clase desde el versículo 1. Lea los versículos 1 al 2. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. Hay 11 días de camino desde Horeb, por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. El tiempo en que se escribió Deuteronomio es luego de los 40 años de haber salido de Egipto. 40 años atrás habían enviado a 12 espías a la tierra de Canaán desde Cades Barnea. Dios prometió que les haría entrar a la tierra de Canaán. Los 12 espiaron la tierra de Canaán y regresaron. Entre ellos estaban Josué y Caleb. Ellos sostuvieron que debían entrar a la tierra de Canaán conforme a la promesa de Dios. Pero 10 de los espías sostuvieron que no podían entrar. Dijeron que los cananeos eran gigantes, sus ciudades fuertes y de gente temible. Estos 10 desanimaron al pueblo. No pudieron creer en la palabra de Dios. Pero aquel pueblo no atendió a las palabras de Josué y Caleb. Por el contrario, escucharon las palabras de los 10. Finalmente desobedecieron la palabra de Dios. Por eso Dios se airó e hizo que los israelitas vivieran 40 años en el desierto. Durante los 40 años de vida en el desierto murieron muchas personas. Los mayores de 20 años al salir de Egipto murieron todos en el desierto. Solamente sobrevivieron 2 de los mayores de 20 años que habían salido de Egipto, Josué y Caleb. Los que sobrevivieron, estando delante del río Jordán, eran los que no llegaban a tener 20 años al salir de Egipto. Los que no tenían 20 años al salir de Egipto. También estaban los que nacieron en el desierto. Solamente ellos entraron a la tierra de Canaán. Por eso Moisés les explicó a ellos la ley. Acá en el versículo 1 dice que Moisés escribió. Acá al otro lado del Jordán se refiere a la llanura de Moab. Indica el oriente del río Jordán. Aparece una ciudad llamada Suf. Era una parte del desierto de Arabá. Luego está Parán. Parán es un desierto al oriente de la península de Sinaí. Números 12, 16. 12:16. Tofel es una región aledaña a la llanura de Moab. Al monte Moab se le llama también monte Sinaí. Monte Sinaí, Éxodo 3:1.
Éxodo 17:6. El monte Sinaí está al sur de la península de Sinaí. Lea nuevamente el versículo 2. Hay 11 días de camino desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Aquí Horeb es el monte Sinaí. El monte Seir es una región en el extremo sur del Mar Muerto. Allí vivían los descendientes de Esaú, los descendientes de Edom. Por eso, desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea se tardaba 11 días. Ve aquí está Egipto. Algunos dicen que cruzaron el arroyo de este modo desde Egipto y otros señalan que cruzaron el Mar Rojo así. Acá está el monte Sinaí. Acá está la península de Sinaí. Estuvieron acá en el monte Sinaí como 2 años. Desde allí subieron inmediatamente y tardaron 11 días hasta Cades Barnea. Además, allí estaba el mar Salado. Es la tierra de Canaán. Desde Cades Barnea, el pueblo israelita envió a los 12 espías. Pero el pueblo escuchó las palabras de los 10 espías. Por eso no pudieron entrar a la tierra de Canaán. Simplemente estuvieron 40 años viviendo en el desierto. Luego de recibir la ley en el monte Sinaí, son 11 días hasta Cades Barnea, y desde allí enviaron a los espías. Versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Los detalles del monte Sinaí aparecen en Éxodo 19:1. También en Números 10:11. En Números 10:11 dice que partieron del monte Sinaí en el segundo año, segundo mes, día 20 desde que salieron de Egipto. En ese momento partieron del monte Sinaí a Cades Barnea, o sea 20 días, 2 meses y 2 años después de que salieron de Egipto, partieron del monte Sinaí. Números 10:11. Lea otra vez el versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. A los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, desde que salieron de Egipto, Moisés les enseñó otra vez a los israelitas desde este Deuteronomio. Versículo 4. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Al finalizar los 40 años de la peregrinación del desierto, derrotaron a los 2 grandes reyes. Uno era Sehón, rey de los amorreos, y el otro era Og, rey de Basán. A estos 2 reyes derrotó Moisés junto a Josué. Números 21 al 35. Los israelitas derrotaron ampliamente a estos 2 reyes antes de entrar a la tierra de Canaán. Versículo 5. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Moisés comenzó a explicar la ley otra vez en la tierra de Moab. Versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Versículo 7. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y todo
a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el Éufrates. Estuvieron en el monte Horeb más de un año. Por eso Dios los guió desde allí y pudieron dirigirse a la tierra de Canaán. Aparecen las fronteras de la tierra de Canaán. Allí estaban Arabá, la zona montañosa, la costa y el Negev. Al norte está Líbano, al oeste está el mar Mediterráneo, al este, a lo lejos, el río Éufrates. Números 34, 3 al 12. El tiempo de la restauración total de Canaán, la tierra prometida de Dios, es en los reinados de David y Salomón. Primero de Reyes 4:24. Versículo 8. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Dios les dijo que les daría la tierra de Canaán tal como se los había jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Si obedecían los mandamientos de Dios, podrían entrar a la tierra de Canaán. Por más fuertes que fueran los habitantes de Canaán, iban a poder conquistar la tierra de Canaán confiando y dependiendo del poder y la promesa de Dios. Debemos conquistar y entrar con fe la tierra de Canaán que Dios nos ha prometido hoy. Debemos procurar recibir la bendición que Dios nos quiere dar. Dios les prometió a Abraham y a Isaac la tierra de Canaán. Génesis 15, 18 al 21. Génesis 17, 7. Génesis 26, 3. Génesis 28, 13. Génesis 35, 12. Así es la tierra que Dios les prometió. Versículo 9. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Moisés dijo que no podrían llevar él solo la carga del pueblo israelita, tal como Dios le prometió a Abraham. Los israelitas llegaron a multiplicarse mucho. Génesis 15, 5. Versículo 13. Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Moisés estableció a líderes. Versículos 14 y 15. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Esto aparece en Éxodo 18, 13 al 17. 18, 13 al 17. Allí dice que se nombró a jefes sobre 1000, jefes sobre 100 y jefes sobre 10 personas. Aquí también aparece la palabra jefes. Jefe era la persona que ocupaba un cargo administrativo. Esta forma de organizarse es algo que le recomendó a Moisés Jetro, su suegro. Luego aparecen los requisitos para levantar a los líderes. El versículo 13 dice que debían ser sabios y entendidos. También que sean expertos. Dice que levante a estas personas. Éxodo 18, 21 dice que nombre a varones de virtud, capaces, que sean de edificación, que no sean avaros, que sean honestos y limpios, que sean sinceros. Dice que establezca como líderes a tales personas. También hay líderes de iglesias hoy en día. Hay pastores y ancianos, diáconos, ancianas y maestros.
Hay que distribuir las tareas de la iglesia levantando a líderes como estos. Hay que establecer el orden y la justicia. Entonces la iglesia puede marchar bien. Tampoco se puede nombrar como líder a cualquier persona. Hay que levantar a personas que tengan fe. En Hechos capítulo 6 se establecen diáconos. Allí vemos que no nombran a cualquier persona, sino a los que tienen fe y son llenos del Espíritu Santo. Nosotros tampoco debemos nombrar líderes a cualquier persona, sino a los que tienen fe. Versículo 16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Dice que los jueces deben juzgar con justicia. No deben juzgar injustamente por tratarse de alguien pobre o rico. Hay que juzgar con igualdad, se trate de poderoso o no. No hay que juzgar según las apariencias. No hay que hacer favoritismo. Levítico 19:15. Éxodo 23, 2 al 3. Deuteronomio 16:19. Proverbios 18:5. Proverbio 24:23. No hay que aceptar sobornos. No hay que juzgar injustamente diciendo que el malo está en lo correcto. El juicio está en manos de Dios. Si juzgamos mal delante de Dios, seremos castigados por Dios. El juicio se hace representando a Dios. También hoy en día debemos identificar lo correcto y lo incorrecto y seguir lo correcto. Mateo 5:37. Hoy en día también hay muchas herejías que no son la verdad sino sectario. Debemos saber discernir estas cosas. Versículo 19. Y salidos en Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Hubo muchas dificultades desde el monte Horeb hasta Cades Barnea. A los 11 días desde que el monte Sinaí llegaron a Cades Barnea. Es una región desértica, desierto. Había mucha arena, pero con la ayuda de Dios pudieron llegar hasta Cades Barnea. Versículo 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. En ese momento, cuando llegaron a Cades Barnea, Moisés le dijo al pueblo que subiera y tomara la tierra de Canaán, que no temieran ni desmayaran. Moisés dijo que como estaban con Dios, entrarán a conquistar la tierra de Canaán conforme a la promesa de Dios. Versículo 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Versículo 23. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu.
En Cades Barnea el pueblo propuso enviar espías a la tierra de Canaán. En realidad no hacía falta enviar espías, bastaba con entrar y conquistar la tierra confiando directamente en la promesa de Dios. Pero el pueblo dijo que enviaría espías. Espiar la tierra en sí no es algo malo. Por eso Dios permitió que enviaran espías. Números 13, 1 al 2. Dios también les dio permiso. Luego volvieron los 12 espías de haber recorrido la tierra. Versículo 25. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Al regresar de espiar, los espías informaron que aquella tierra era muy buena. También trajeron las frutas de aquella tierra. Pero el pueblo escuchó las palabras de los 10 espías y dijeron que no podrían entrar a la tierra de Canaán. Versículo 26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Versículo 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Los 10 espías hicieron una valoración negativa de aquella tierra. Dijeron que los habitantes de Canaán eran gigantes. Números 14, 8 y 9. Se quejaron contra Dios. Además, se preocuparon preguntándose a dónde irían ahora. Se desalentaron. Por eso el pueblo también anduvo en incredulidad. El pueblo no tenía fe. Primero se desanimaron. Segundo, se quejaron. Tercero, tuvieron miedo. Cuarto, se lamentaron. Además, se preocuparon preguntándose a dónde irían. Si nosotros vamos por donde Dios nos manda, se abrirán muchos caminos. Pero si no vamos por donde Dios nos manda, no tendremos a dónde ir. En ese momento Moisés, Josué y Caleb exhortaron al pueblo. Sobre este tema hablaremos en la próxima clase. Acá terminamos la primera clase de Deuteronomio. Muchas gracias.